Han pasado las elecciones holandesas y los eurófobos no han ganado. Están llegando las francesas y no se puede descartar que ahí no se resarzan. Holanda y Francia son los países que se cargaron la Constitución Europea. También los británicos acaban de convocar a las urnas para ganar músculo de cara a la salida de la Unión, a la que desde el este se fagocita y que los países grandes quieren poco menos que refundar para establecer 2 velocidades, a ver si así avanza. Y hay voces, además, que abogan ya directamente por establecer 3 círculos concéntricos de relaciones europeas. Así las cosas, y en atención a la promesa que les hice antes de la pausa pascual, hoy vamos a hablar de Europa. Pero, por supuesto, desde el máximo rigor universitario, porque esto es Universo Universitario. Saludos de Vicente Clement. Vamos pues a hablar de Europa, y lo vamos a hacer además con un especialista de primerísimo nivel que se ha pasado unos cuantos años trabajando en pro de la Unión y que sigue haciéndolo. Hoy día desde la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho y Política de la Unión Europea, y desde el Team Europe, que no sé muy bien lo que es, pero que seguro que don Antonio Barcerdón va a tener la amabilidad de explicarnos. Don Antonio, muy buenas tardes. Los evangelistas de Europa. Esto es un núcleo... Entonces son 4. No, que va. Hay muchísimos colegas tuyos. Esto es un núcleo de apasionados de la Unión Europea que creó la Unión Europea con el compromiso de dedicarse a expandir el evangelio europeo de manera gratuita. Y en este núcleo del Team Europe, que hay uno en cada país de la Unión Europea, hay muchísimos. Yo diría incluso que la mayoría, Vicente, son periodistas, y hay también académicos, entre ellos. Dios mío, estamos perdidos. Pues con los periodistas mala cosa, porque además este evangelio que es mutable totalmente, ¿no? No digas eso, no, los valores son los mismos, nos los quieren cambiar, eso es verdad, pero no la Unión Europea, sino algunos de los Estados miembros que están haciendo una política que es indigna de los valores en la Unión Europea y que por tanto no merecerían estar en la Unión Europea. Es difícil hablar de países, pero desde luego de gobiernos, sí, ¿no? Yo te los menciono con nombres y apellidos, si tú quieres. Y además del este todos, ¿no? Pues todos del este, ¿no? Hay fundamentalmente Hungría, que fue la primera, de las manos de Viktor Orbán, su presidente, que ha inventado un término nuevo en la ciencia política que se llama la democracia iliberal, ¿no? Yo no sé lo que es, pero viéndole a él uno lo comprende inmediatamente, ¿no? La democracia liberal es no respetar los valores de los derechos fundamentales, no respetar el Estado de Derecho. Eso es la democracia iliberal, y establecer el autoritarismo. Es una suerte de posverdad, ¿no? Sí, otra palabreja. Otra palabreja. Sí, bueno, lo que pasa es que en este no es posverdad, esto es verdad absoluta. O sea, él crea unas bases antidemocráticas y las realiza, por lo tanto no hay posverdad. ¿Y cómo le ha dejado Europa entrar en su seno más íntimo a representantes? Bueno, como tú bien dices, no a países, sino a gobiernos. Cuando Hungría entró en la Unión Europea, bueno, ahora deberíamos mencionar también a Polonia, que es el caso quizá más grave incluso que Hungría en este momento que tenemos, pero bueno, cuando Hungría entró en la Unión Europea vino de las manos de un grupo socialista, de antiguos comunistas reconvertidos, o sea, un grupo de izquierdas, ¿no? Luego aquello no fue muy bien y ganó las elecciones Viktor Orbán, y que yo sepa ya está en el tercer mandato con no mayoría absoluta, sino con mayoría de 2/3, lo cual le permite modificar la Constitución, cosa que ya ha hecho en 2 ocasiones, ¿no? Como siempre, claro, restringiendo las libertades, claro, no ampliando. Al estilo turco. Al estilo turco, sí, otra democracia iliberal, la del señor Erdogan, ¿no? No sé qué será más improbable, si que salga Hungría, porque claro, la Unión Europea no tiene prevista la expulsión de nadie, ¿no? O que entre Turquía, que era la segunda parte de la pregunta. Vamos por partes, si quieres, porque vale, los dos merecen un comentario. Lamentablemente no tenemos un procedimiento de expulsión, sí tenemos un procedimiento de sanción a los estados que vulneren de manera grave y reiterada los valores y derechos fundamentales en la Unión Europea. Es un procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, y este procedimiento puede terminar en una sanción que supone el privar al Estado encausado, considerado culpable de esta manera, privarle del derecho de voto en el Consejo, lo cual es una sanción muy grave. O sea, llegar hasta ahí supone que si a mí me lo fuesen a hacer, cojo la puerta y me voy antes de que ocurra, ¿no? Y esta es un poco la idea. El problema es que este procedimiento es muy difícil que se lleve a la práctica. ¿Por qué? Porque requiere unanimidad en el Consejo. Pues. Y el problema que tenemos en este momento en Europa, como tú muy bien decías antes, Vicente, es que buena parte de los estados del centro y del este de Europa, Polonia, Hungría, pero también hay 4 que llevan la lid en esto,
que se les llama el Grupo de Visegrado, que son Polonia, Hungría, la República Checa y la República Eslovaca, y que han decidido hacer el camino de la anti-Europa. Ahora que se van los británicos, pues ellos dicen, esta es la nuestra, de hacernos los importantes en este club. Y es lo que están haciendo, ¿no? Hombre, pero no parece probable que se les permita, ¿no? Bueno, ¿Cuándo pues, fue en Roma cuando se estableció esto de los países que tienen que ir a una velocidad y los otros, entre los cuales estamos? Sí, lo más curioso de todo esto, lo más curioso de todo esto es que la Declaración de Roma la firmó Víctor Orbán, ¿no? E incluso ¿aceptando ir en la segunda velocidad? Bueno, sí, pero claro, de la manera en que tú lo planteas, que es como debo decir, lo plantea muchísima gente, da la sensación de que aquí es como la primera y la segunda división en fútbol. O sea, yo te echo para atrás y ahí te quedas, ¿no? No, lo que supone la Europa de las dos velocidades es el crear dos niveles de compromiso con Europa, y por tanto son dos niveles diferentes de exigencia. Por tanto, en contra de lo que mucha gente cree, muchos países quieren quedarse en el segundo nivel, es decir, para no verse comprometidos a un proceso de integración económica y política tan fuerte como supondría estar en el primer nivel. A día de hoy, los países que quieren estar en el primer nivel, salvo que los cambios electorales digan otra cosa en los próximos meses, son los países tradicionales, a los cuales en vez del Reino Unido se añade España, ¿no? O sea, los 4 o 5 ¿Eso nos da alguna ventaja o es meramente cosmético? Bueno, hombre, nos da la ventaja de estar de una manera más estrecha en un club en el que queremos estar, que es un club sólido, que es la primera economía del mundo a día de hoy. España en ese club es la cuarta economía de la zona euro y la quinta de Europa. Por lo tanto, es fortalecer un club en el cual estamos muy cómodos y estamos muy bien. O sea, la gente eso no lo ve, pero nuestra economía es lo que es y nuestra defensa es lo que es, etcétera, etcétera, porque estamos en ese club. Si nosotros rompemos en ese club, nos quedamos sin defensa, nos quedamos sin economía, nos quedamos sin derechos fundamentales y dominarían Europa los Le Pen, los Orbáns, la Beata Szydło, que también tiene un nombre muy bonito que le hace honor a su pasión política. Bueno, realmente sería un auténtico desastre, ¿no? Ahora que dices, en fin, es dar un salto en el discurso, pero ya que citas la defensa, ¿el aumento del presupuesto español en defensa es porque lo ha dicho Trump o porque realmente nuestros socios europeos necesitan de un mayor músculo español? Sí, estamos muy, muy lejos de eso, pero fíjate, es que la contribución de los países de Europa en general a los proyectos comunes es ínfima, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando hace unos años en España se hablaba del 0,7 para la cooperación, etcétera? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿tú sabes cuánto paga España a la Unión Europea de su presupuesto? Ni idea. El 0,7. El 0,7. Y lo que pide la OTAN, porque los americanos lo exigieron, es que paguemos el 2% de nuestro presupuesto. Es decir, si nosotros no damos a Europa ni el 0,7, ¿cómo vamos a dar a defensa el 2%? O sea, eso es una tarea prácticamente imposible. Es verdad también que el programa de la OTAN no es que se haga esa inversión en defensa de repente, sino que se haga a lo largo de un periodo amplio de tiempo, hasta el año 20 aproximadamente o incluso más. Bueno, esto podría pasar como con el déficit económico español, de los presupuestos españoles, es decir, bueno, tú tienes el objetivo y poquito a poquito me voy acercando, voy pidiendo prórrogas y con esto de la defensa y los americanos podría pasar lo mismo, ¿no? Es decir, no, hombre, no voy a llegar al 2%, pero venga, este año un poquito más, al que viene ya hablaremos. Y así vamos haciendo el trilero un poquito, ¿no? Sí, pero debemos de ser justos, ¿no? En este momento la defensa de Occidente la están realizando los Estados Unidos en Norteamérica. Podemos creer en eso o podemos no creer en eso. Podemos creer en la amenaza terrorista o no creer en la amenaza terrorista. Podemos vivir en una isla o no vivir en una isla. Pero el hecho real pues es entonces ya tendríamos que hablar de posverdades, porque vamos, la amenaza terrorista no parece discutible. ¿Verdad que no? Ni que los Estados Unidos protejan a Occidente, nos guste o no como lo hagan. Pues ellos lo están haciendo de hoz y coz, no solo poniendo los cadáveres y los féretros, sino poniendo el dinero para pagar las armas, ¿no? Entonces los Estados Unidos, viene Trump, que es un bruto y es un nacionalista. Uy, Dios mío, que nadie me oiga esto, ¿no? Pero que es un nacionalista y él dice, bueno, pues Europa quiere que la defensa, pues que lo paguen. ¿Quieren nuestros soldados? Pues que los paguen. Y mira, que nadie me oiga, y no quiero ser sospechoso de ser partidario de Trump, pero tiene razón. Es decir, ¿cuál es nuestra contribución a la defensa del Occidente? ¿Dónde están nuestros soldados? Etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a decir, es una opción política. ¿Creemos en eso o no lo creemos? Yo sí creo en eso. Yo creo en eso y por lo tanto sostengo la necesidad de la defensa de Europa. Y si es verdad que creo en la necesidad de una defensa autónoma de Europa, incluso en el marco de la OTAN. Yo no estoy en contra de la OTAN, pero creo que dentro del marco de la OTAN nosotros no tenemos por qué seguir en todos los aspectos de las relaciones internacionales las directrices de Washington. Debemos de tener nuestra propia defensa
autónoma, con nuestros propios intereses, que fundamentalmente a nosotros nos interesa mucho, y como valencianos no te digo nada, el Mediterráneo. El Mediterráneo es nuestro mar, y tenemos que protegerlo. Ahí están todas las pateras, y ahí están los terroristas, ahí está todo el Mediterráneo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Un barquito, y el resto lo pone la OTAN. Y es verdad. Hubo un intento, yo creo que te lo he leído en algún artículo más o menos reciente, hubo un intento europeo de constituir una especie de aparato independiente de la OTAN y por tanto de Estados Unidos en materia de defensa, sí. Que creo recordar que lo tumbó Francia precisamente. Exactamente, ¿no? Así fue. El proyecto de la Unión Europea de Defensa se lo cargaron los franceses. Mira, los franceses se cargaron... La Constitución también, la Constitución Europea. Exactamente, Vicente. Yo iba a decir, a la tercera habla vencida, espero que no ocurra. Y ahora se cargaron con las la Unión Europea de Defensa y por tanto de ahí surgió la necesidad de que tuviésemos exclusivamente el paraguas de la OTAN. Se cargaron la Constitución Europea y ahora se cargarán a la Unión Europea en su conjunto si gana la señora Le Pen en las próximas elecciones. Es, digamos, un escenario terrible, no deseado. Espero que no se produzca, pero el peligro evidentemente está ahí y precisamente no ser conscientes del peligro es la peor medicina para prevenirlo, ¿no? Europa no puede existir sin Francia, ¿no? Absolutamente no. Europa muere de la misma manera que murió la Constitución con el no de Francia, pues moriría Europa. Sin Holanda a lo mejor sí, o tampoco. Holanda es prescindible. Holanda es un país muy pequeñito, son muy arrogantes y tienen algunos equipos buenos de fútbol y algunos entrenadores buenos de fútbol que dicen que lo que más le gusta de España no será Koeman. es el comer. Bueno, algunos brutos de esta índole tienen, pero fíjate, hace poco un holandés ilustre, socialista, izquierdista, además, decía que los países del sur no gastábamos el dinero que la Unión Europea nos dejaba. ¿Cómo se pronuncia? Dieselblum. Jeroen Dieselblum. Pues o cambias de vida o cambias de nombre. Poco menos, ¿no? Pues se lo dice con toda la tranquilidad del mundo. Y no le pasa nada. No le pasa nada, Vicente. Yo he vivido 8 años entre ellos, casi 8 años, 7 años y pico. Entre ellos, y no te puedo asegurar que no es Jeroen Dieselblum. Esto es una mentalidad general en Holanda. Sí, el desprecio por España y los países del sur de Europa en general, incluida Francia, si me apuras, es verdaderamente olímpico, escatológico, ¿no? ¿Esto qué viene? ¿De los tiempos de los tercios de Flandes en su vecina Bélgica? Un poco sí, que se creen un país muy rico. Yo se lo explico siempre a mis alumnos. Mira, es que Holanda es más pequeño que Valencia. Es decir, si nosotros con el presupuesto que tenemos no tuviésemos que gastar en carreteras lo que se gasta España en carreteras, no tuviésemos que gastar en infraestructura lo que se gasta España en infraestructura, España sería el país más rico de Europa. Estos países ricos que no gastan en nada, porque son tan pequeñitos que sales de casa y te encuentras ya, ves en Maastricht, abres la puerta y te encuentras en Ámsterdam, ¿no? Son del norte a sur apenas hay 300 kilómetros, o sea, son más pequeños que la Comunidad Valenciana. Claro, sus gastos necesarios, el coste del presupuesto en infraestructura es ridículo, con lo cual el resto del dinero que lo pueden hacer, pues embolsárselo, gastarlo en educación, en medicina o en lo que les dé la gana, Así cualquiera es rico. Incluso dicen que son países muy limpios, pero ¿cómo no van a ser limpios, hombre? Si con el frío que hace ahí no salen nunca a la calle, y si no sales a la calle no manchas la calle, ¿verdad que no? Aquí somos sucios, claro que sí, tiramos papeles, chicles, es una vergüenza, no debería ocurrir. Pero si eso ocurre es porque estamos en la calle, porque somos una comunidad muy social. En estos países, Finlandia, Holanda, Dinamarca, etcétera, es que no salen a la calle, se pasan 10 meses del año encerrados en casa. ¿Cómo no van a ser limpios? Si es que no tienen tiempo los pobrecitos de ensuciar las calles, ¿no? Tremendo. Y los países del sur parece que por fin, después de la reciente cumbre auspiciada por Mariano Rajoy, parece que por fin cierran filas. No sé para qué, pero... Mira, eso es un sueño. Porque Francia lo mismo está en el sur que en el norte con Alemania, ¿no? Haciendo eje. Bueno, claro, o sea, Alemania... Siempre Francia, ¿eh? No, vamos a ver, Vicente. O sea, Alemania y Francia son la madre de la experiencia. Yo no sé quién es la papá y quién es la mamá. No sé por qué tiendo a asociar siempre a Alemania con el hombre, el varón, y a Francia con la mujer, pero da lo mismo. Da lo mismo quién lo ponga o quién sea quién en esa pareja. El hecho real es que la Unión Europea surge de ese matrimonio. Y ese matrimonio lo ha llevado adelante. Cuando ese matrimonio va mal, las cosas van mal en Europa. Cuando ese matrimonio va bien, las cosas van bien en Europa. Lo hemos visto de manera cotidiana a lo largo de nuestra historia, ¿no? Por lo tanto, yo no quiero renunciar al liderazgo de Francia y Alemania, y sobre todo porque te lo voy a plantear de una manera muy clara. Tú quítale el liderazgo a Francia y Alemania, ¿qué nos queda? ¿Tú te quieres poner en manos de Jeroen Dieselblum? ¿Te quieres poner en manos de Tsipras? ¿Te quieres poner en manos de los Berlusconis o de los Renchis que haya por ahí circulando? ¿Te quieres poner en manos de los Costas? Hombre, era una cumbre ¿En manos de quién? Era una cumbre un poquito extraña, porque estaba España, estaba Francia, estaba Italia, estaba Grecia, estaba Malta...
No, pero mira, es que esto es una cuestión de equilibrio. O sea, los países que muy al sur no está. Buscando ese refuerzo de la asociación, los países europeos han decidido actuar por grupos. Entonces, inicialmente los fundadores era el Benelux, ¿no? Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Después, más recientemente, dando enormes saltos en el tiempo, pues se creó el grupo de Visegrado, de los 4 que antes mencionaba: Polonia, Hungría, la República Checa y la República Eslovaca. Bueno, pues ahora los estados del sur, y menos mal que Francia decidió meterse en ese cajón, porque se dudaba que quisiera hacerlo, porque tiene esa tendencia, soy del norte o soy del sur, pues se metió. Entonces, por tanto, somos el país, un país más de ese núcleo, ¿no? A ver, nada, estamos haciendo un poquito de ruido, pero ya. Ya está, perdona que... Sí, no, se me ha oído bien, ¿no? O sea, perfectamente. Quiero decir que ese grupo, ese núcleo de los países del sur de Europa es lógico que se forme. Es lógico que se forme porque hay una serie de intereses comunes que no es necesariamente enfrentarse a los del norte, a los Holandas, Dinamarcas o Finlandias o Suecias de la vida, ¿no? No creo que sea eso, pero es verdad que ellos tienen unos intereses. A mí, en la política de limpieza del mar Báltico, pues mira, que no me oiga nadie, pero te puedo asegurar que no me importa nada. Pero a ellos tampoco les importa nada el Mediterráneo, ¿verdad? Pues a mí sí. Esa es la diferencia. Hombre, a lo mejor ellos un poquito más, porque de vez en cuando vienen a Benidorm. Cuando se jubilan y eso, ¿no? Sí, de vez en cuando vienen a Benidorm, sí. Pero bueno... ¿Lo ven como una amenaza el que se puedan reunir los países del sur a hacer sus... En cierto modo sí, porque se creen cumbres? Que lo que vamos a hacer es acabar con el presupuesto de la Unión Europea. Claro, ellos lo vino y mujeres. Hasta vino y mujeres, pero claro, cuando yo también se lo explico a mis alumnos y a mis amigos, que también los tengo, en Holanda y en estos sitios, les digo, oye, ¿de qué me habláis cuando habléis de la contribución al presupuesto? Si España es la cuarta contribuidora al presupuesto de la Unión Europea, hombre, ¿qué contribuís vosotros? Es verdad que luego España tiene, digamos, una especie de recepción de dinero por otras vías en términos de fondos estructurales y otro tipo de ayudas, pero incluso eso prácticamente se ha acabado ya. O sea, por ejemplo, Valencia, que era una de las comunidades pobres a estos efectos de la Unión Europea, ya no recibe nada. Ahora las comunidades pobres, ¿sabes dónde están? En el este de Alemania, en el norte de Inglaterra y en el oeste y en el este de Francia. Esas son las comunidades pobres. En España tenemos solamente 2, que son Andalucía y Extremadura. El resto de las comunidades pobres de Europa, receptoras puras y duras de fondos estructurales, Grecia aparte, porque eso no es una región, eso es un país completo, claro, reciben dinero de nuestros bolsillos, o sea, del tuyo y del mío, o sea, dinero que nosotros contribuimos al presupuesto del Estado, que luego se van a los fondos, y los fondos estructurales sirven para ayudar al desarrollo de las regiones más pobres de Europa. Cuidado, y a mí me parece muy bien, porque la función de solidaridad y de redistribución de la riqueza es algo que me parece muy bien, y en eso sí que la Unión Europea se distingue de cualquier otra entidad política del mundo. Y de estas cosas, quitando a los que estáis especializados, es que vamos, estas no noticias saben, no llegan. No se sabe, es dramático, sí. En fin, hablábamos de estas cumbres de países del sur, surgen un poco también porque comienza ya el mecanismo del Brexit en Gran Bretaña. Parece que al calor de una noticia surge la otra. ¿El Brexit nos hará más fuertes a los españoles? Bueno, sí, de hecho nos hace subir un escalón en el ranking europeo, pero también en el escalón de contribuidores al presupuesto comunitario, cosa que tampoco es tan positiva, ¿no? Hombre, la salida del Reino Unido de la Unión Europea yo creo que es una noticia muy dramática y va a tener unas consecuencias muy duras para ellos, desde luego, pero en fin, ellos lo quieren y lo desean, allá ellos, pero muy duras también para nosotros como europeos, ¿no? Ya de entrada, pues afecta un poco al prestigio de Europa, al papel de Europa en las relaciones internacionales, etcétera, y eso es malo, pero desde luego desde el punto de vista contante y sonante afecta a la riqueza de Europa, al presupuesto europeo. Nuestra contribución ha de ser más grande o se va a reducir en función de la desaparición del Reino Unido. Todo eso nos va a afectar a todos necesariamente, sí, claro que sí. ¿Y los británicos pueden suplir, vamos a ver cómo negocian y en qué términos se produce el Brexit? Ahora entraremos un poquitín para que nos hagas una previsión o una predicción, mejor dicho, pero los británicos pueden suplir los vínculos con la Unión Europea por los vínculos con otros países de la Commonwealth. ¿Qué va? Absolutamente no, eso es ridículo. Pero si eso fue lo que se planteó en los años 70, cuando el Reino Unido entró en la Unión Europea, precisamente entró inicialmente, para contar las cosas que en su trayecto histórico correcto, cuando la Unión Europea, lo que en aquella época las comunidades europeas se fundan en el año 51, la primera comunidad, y en el año 1957 las otras dos, el Reino Unido es invitado a participar. Y el Reino Unido, con gran arrogancia, en aquel momento la economía le iba muy bien, y además tenía el apoyo
desarrollo de las colonias, etcétera, de lo que ellos llaman la Commonwealth, no se negó, con toda arrogancia dijo que no. Es más, en el año 57, la conferencia de Mesina, que fue una de las conferencias preparatorias de la creación de la Comunidad Económica Europea, llegaron a participar, incluso tomaron el té y se fueron, o sea, a las 5 de la tarde, ¿no? Con lo cual actuaron con una enorme arrogancia. No solo eso, sino que fundaron la EFTA, ahora donde van a terminar. Fundaron la EFTA precisamente como una unión de estados, con una asociación económica que pretendía simplemente ser una unión arancelaria, una especie de mercado común, de países que no pertenecían a los 6. Por tanto, eran los 8 en contra de los 6 fundadores fundadores de las comunidades europeas, sí. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó? Estamos en los años 57, 58, 60, ¿qué se produce en esa época de la historia de Europa, de la historia de las colonias, más bien habría que decir, que se produce la independencia de la India inicialmente, se produce la independencia de los países africanos, etcétera, y de repente el Reino Unido se encuentra solo. Y además, el mercado común, que ya en aquella época tenía 300 millones de ciudadanos, empieza a crecer y a desarrollarse, ¿no? Porque se suprimen las barreras arancelarias, se crean inversiones, etcétera, etcétera. Hay mayor comercio, mayor circulación de todo, servicios, capitales, personas, todo lo que tú quieras. Y la economía empieza a tomar fuelle y a crecer, y de repente, al revés, el Reino Unido se encuentra solo, su economía se contrae porque no tiene el mercado que se tiene en Europa, y entonces es cuando el Reino Unido, primero de las manos de Wilson, luego de las manos de Heath, etcétera, piden la entrada en las comunidades europeas, y es cuando el general de Gaulle les dice que no, 2 veces consecutivas les dice que no, y además hace un discurso diciendo: si entraseis, vosotros sois el caballo de Troya de Europa, porque vuestra intención no es contribuir al proyecto europeo, sino precisamente destruirlo desde dentro para adaptarlo a ser simplemente una unión arancelaria, que es lo que vosotros queríais que siempre fuésemos, ¿no? Bueno, el general de Gaulle finalmente presenta su dimisión en el año 1968 y termina el Reino Unido entrando en el año 71 en las comunidades europeas. Pero cuando Wilson, que era el primer ministro... Harold Wilson, ¿no? Sí, Harold Wilson. Bueno, primero entra Edward Heath. Harold Wilson hizo como Felipe González en España. Laborista, con ¿no? La laborista, sí. Edward Heath era conservador. Wilson, digo. Wilson, sí, era el primer ministro laborista, ¿no? Entonces, finalmente, ellos querían haber entrado como los laboristas, pero como no lo consiguieron, entraron los conservadores. Entonces ellos dijeron: bueno, sí, pues de la Unión Europea de entrada no. Y entonces dijeron: vamos a hacer un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en las comunidades europeas. Y efectivamente hacen un referéndum, pero claro, ellos mismos se ven abocados a decir sí, hay que votar sí, y efectivamente se gana, pero el Reino Unido es el segundo referéndum que hace sobre la permanencia en las comunidades europeas primero y la Unión Europea después. Y entonces gana el sí. Y entonces él, en la presentación que hace ante el Parlamento para pedir que el Parlamento apoye el sí en el referéndum, dice: no os preocupéis, que cuando estemos dentro ya cambiaremos la Unión Europea desde dentro, ¿no? Y desde entonces el Reino Unido no ha parado de tratar de modificar, y si no de modificar, de frenar el proceso de integración política y económica de Europa. Lo ha intentado siempre, y de hecho su presencia en la Unión Europea a través de lo que ellos llaman los opt-outs, es decir, el mantenerse fuera de la Carta de los Derechos Fundamentales, de la Unión Económica y Monetaria, de la Unión en Justicia y Asuntos Interior, del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, etcétera, etcétera. O sea, el Reino Unido prácticamente a día de hoy estaba fuera de todos los aspectos de la Unión Europea. Pues otra cosa que no se entiende. Excepto el mercado, la defensa y la seguridad. Si no se entiende lo de Hungría, pues tampoco se acaba de entender cómo Europa consiente estoy pero no estoy. Bueno, porque era un país grande, evidentemente, es un país contribuidor. Yo hablo desde el más absoluto desconocimiento, sí, seguro que tú le ves. Yo, a pesar de todo, y aún con esas condiciones, preferiría que el Reino Unido siguiese estando en la Unión Europea, aún en esas condiciones. Pero también es verdad que, habiendo ocurrido esto, dices, por fin. A ver si ahora se clarifican las cosas. Ahora ya no tenemos... Porque la Unión Europea hasta ahora ha ido andando con el freno puesto. Yo siempre digo que quienes han marcado la agenda de Europa en todo este proceso de desarrollo hasta ahora han sido los que no creen en Europa. Porque si queríamos una Carta de Derechos Fundamentales, una Carta de Derechos Fundamentales, pero que no se puede aplicar plenamente, etcétera, etcétera. Si queremos una Unión Económica y Monetaria, bueno, una economía monetaria, pero que no se aplica a todos con ciertas restricciones. O sea, constante. Si queremos una defensa, sí, pero una defensa general, etcétera. Sí. O sea, siempre había una limitación. Un poquito, sí. Siempre una limitación. O sea, siempre avanzamos con el freno puesto. Y avanzábamos con el freno puesto porque quienes marcaban la agenda de Europa eran los euroescépticos.
Ahora se ha ido el Reino Unido y es hora de que los que creemos en el proyecto europeo marquemos la agenda y quienes no creen que se queden fuera. Y de ahí lo de la Europa de dos velocidades. O sea, los que creemos en Europa vamos adelante, vamos a desarrollar ese proceso de mayor integración económica, de mayor integración política. Seremos menos estados seguramente, pero más estrecha y más estrechamente relacionados. Sí. Y los que no, pues que se queden fuera. No pasa nada. Tendrán menos exigencias. Y cuando quieran unirse y quieran cumplir con esos requisitos, pues por supuesto, bienvenidos al club. Esto es Universo Universitario en Onda Ñ, y este señor tan apasionado y tan apasionante con el que estamos hablando de Europa es el catedrático Antonio Bar Cerdón. Cendón. Antonio, ¿y ahora qué va a pasar con las elecciones anticipadas británicas? Esto, en principio, lo hace Theresa May para fortalecerse de cara a la negociación con el resto de Europa. Sí, ¿no? eso dice. Con el continente aislado, que dirían en época de la guerra. Exacto, sí. Eso dice ella. Yo creo que es un golpe de mano impresionante para aprovecharse de la situación terrible de debilidad en la que se encuentra el Partido Laborista, prácticamente en vías de desintegración también. Es como si Mariano Rajoy convocara, con la excepción de los últimos acontecimientos judiciales que afectan al Partido Popular, sí. Pero como si convocara viendo la debilidad del Partido Socialista. Más o menos. Lo que pasa es que yo creo que Mariano Rajoy ha perdido la oportunidad. Tenía que haberlo. Si esa fuese la estrategia, tenía que haberlo hecho hace unos meses. Desde luego. Pero hacerlo ahora ya le está dando la oportunidad a los partidos de la oposición que se refuercen, y lo que es peor y lo que suele ocurrir, lamentablemente, y es que da más oportunidad a que siga saliendo más porquería de corrupción, etcétera, etcétera, en diversos ámbitos del Partido Popular, lo cual es un drama, es una auténtica drama, es una pena, ¿no? Yo no sé si se puede, creo que no, sinceramente, a la situación actual del Partido Popular como tal, criticarle por eso, pero a determinados sectores del Partido Popular sí, yo creo que al Partido Popular hay que exigirle todavía mucho más esfuerzo de desmarcarse y de desligarse de esta gentuza. No se puede olvidar de todas maneras, sin embargo, a fuerza de ser justos, que los hechos que se están juzgando ahora y que están saliendo a la prensa últimamente, lo del canal de Isabel II, etcétera, etcétera, han ocurrido hace aproximadamente 5, 6 o 10 años. O sea, no son cosas recientes, es decir, no son cosas que se han producido después del esfuerzo de reconversión y de limpieza que ha hecho el Partido Popular. No creo que lo hayan conseguido del todo, y yo creo que tienen que hacer todavía un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Pero también sería injusto decir que los actuales dirigentes del Partido Popular en nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad son los responsables de los actos o de la porquería que se fue acumulando debajo de las alfombras de este partido durante tantos años, ¿no? Volviendo a Europa, ¿en qué nos afectará las elecciones anticipadas británicas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esas elecciones va a ganar de calle la señora May. O sea, va a llevar una mayoría absoluta muchísimo más amplia que la que ya tiene. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, porque el Partido Laborista está totalmente desintegrado. Ha surgido ahora recientemente un movimiento muy interesante en el Reino Unido que se llama lo que se llama el voto estratégico, que es un núcleo de ciudadanos dirigidos curiosamente por una señora que se llama Miller, apellida Miller, uh-huh, que fue la que presentó un recurso en contra del gobierno para asegurar que el Parlamento tuviese que autorizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Llevó el caso a la justicia, llegó hasta el Tribunal Supremo y le ganó al gobierno, con lo cual ahora todos los movimientos de separación del Brexit, el gobierno del Reino Unido tiene que hacerlo con autorización previa del Parlamento. Bueno, pues esta señora, que es por tanto una militante proeuropeísta, etcétera, esta señora ha creado un grupo de ciudadanos que apoyan lo que se llama el voto estratégico. Entonces ellos lo que están haciendo, por decirlo en términos muy resumidos, para que los oyentes nos entiendan, es acumular dinero, hacer una especie de caja común para apoyar a aquellos candidatos que se comprometan, no importa de qué partido y fundamentalmente de ningún partido, que se comprometan en el Parlamento a apoyar un proyecto europeo, un proyecto de regeneración, etcétera, etcétera. Cuidado que estas cosas que aquí nos vemos en España, de regeneración, limpieza, etcétera, etcétera, son comunes en toda Europa. Muchos tienden a ver que lo que ocurre en España solamente ocurre aquí, pero esas son las personas que normalmente no cruzan el Pirineo ni en avión ni en mente, ¿no? Pero cuando uno cruza el Pirineo y lee la prensa de otros países, etcétera, etcétera, como haces tú, pues evidentemente sabes inmediatamente qué es lo que está ocurriendo por ahí. Lo que está ocurriendo en España es prácticamente lo mismo que ocurre en otros países de Europa, Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Existe un fenómeno de decadencia de los partidos tradicionales, yo creo que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay una alternativa sólida
sólida formada eso, sino que lo que hay es una especie de atomización de la representación política de la que puede salir cualquier cosa. Este fenómeno de Inglaterra es interesante porque por lo menos ellos dicen, bueno, no tenemos un partido, pero tenemos una ideología. Lo que vamos a hacer es apoyar a todos aquellos que se quieran acercar a nosotros y que sean capaces de representar esta ideología en el Parlamento. Estos serán escoceses, básicamente, ¿no? No, la señora Miller es un abogado era una empresaria, una economista de Londres, es una persona muy simpática y muy atractiva por sus ideas y debo decir incluso físicamente. Es negra, es de color. Es una señora que inspira simpatía en cuanto la escuchas hablar en los medios de comunicación. O sea que la veremos de aquí a relativamente poco también. Pues la podemos invitar, Vicente, ¿me apoyas? Yo estoy dispuesto a invitarla. Encantado. Hablar con gente tan interesante como ella, como tú, sí, me parece lo mejor que se puede hacer a esta hora de la tarde. O sea, fíjate. Puedo intentarlo. Los escoceses que... Bueno, eso es una cosa muy difícil que tienen planteado, porque claro, el problema de Escocia, que debo decir ya de entrada, por si acaso se te ocurre preguntármelo, que no tiene nada que ver con el caso de Cataluña, pero que... No te lo iba a plantear en esos términos, pero evidentemente era la siguiente. Bueno, el caso de Escocia, claro, ellos han hecho un referéndum con el apoyo del Parlamento, autorización más bien deberíamos decir, del Parlamento británico para... Primero, una duda de estructura. ¿El Parlamento es británico o es inglés? ¿Hay un Parlamento británico y después hay un Parlamento en cada uno de los países? Vamos a ver, el Reino Unido es un reino, como su nombre indica, sí. Unido de varias cosas. Y ese Reino Unido está formado por Inglaterra, Escocia, por Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por tanto, de todas esas zonas del Reino Unido, todos tienen su propio Parlamento, excepto Inglaterra. Por tanto, el Parlamento inglés no existe. Correcto. El Parlamento que hay en Londres es el Parlamento británico del Estado. O sea, de todas esas regiones... O sea, hay el británico, el escocés, el norirlandés y el galés. Exacto, sí. Vale. Pero el Inglaterra, que es, digamos, la región más grande del Reino Unido, no tiene instituciones propias, no tiene parlamento propio, no tiene gobierno propio, lo tiene Gales, lo tiene Irlanda del Norte, lo tiene Escocia, ¿no? Pero no lo tiene, en cambio, Inglaterra, ¿no? Lo único que tiene Inglaterra es la bandera, ¿no? La bandera blanca con la cruz roja, que es la cruz de San Jorge, que es lo que tenemos aquí. Y la selección inglesa, ¿no? Bueno, tiene la selección inglesa, claro, es verdad, sí. Pero no tienen parlamento, no tienen gobierno. Los otros países sí. Por tanto, el Parlamento británico es el parlamento del Reino Unido, del Reino Unido, del conjunto de los cuatro países, ¿no? Los cuatro territorios, como llaman ellos. Correcto. ¿Y Turquía? ¿Qué hacemos? Bueno, pero estábamos con lo de Escocia, perdón. Sí. Entonces, el problema de Escocia es que ellos hicieron un referéndum con un proyecto común de unión y de permanencia en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha salido en las elecciones, en el referéndum, es que... Pero van a tener que tragar con lo que se decida en el Parlamento británico. Es que este es el tema, porque ellos se sienten traicionados, legítimamente, se sienten traicionados por el referéndum, porque ellos han votado masivamente, el 90% de los escoceses a favor de la permanencia en el Reino Unido, y mientras que el resto, Inglaterra, precisamente, muy específicamente, votaron en contra. ¿Y tienen alguna opción de revertir eso? Igual, los gibraltareños también... Bueno, la única posibilidad es que de nuevo el Parlamento británico acepte un referéndum. Tienes que tener en cuenta que el Reino Unido no tiene constitución, y en el Reino Unido el Parlamento británico es absolutamente soberano, puede hacer todo lo que quiera. Decía un famoso constitucionalista del siglo XIX, Walter Bagehot, que el Parlamento británico, menos convertir a un hombre en mujer, lo puede hacer absolutamente todo. Si Bagehot viviese hoy en día, diría, el Parlamento británico también lo puede hacer absolutamente todo, incluido cambiar a un hombre en mujer, porque eso es una cuestión puramente legal, ¿no? Sí. Por tanto, ellos, como no tienen constitución, el Parlamento es soberano. El Parlamento mañana puede decidir abolir la monarquía, puede decidir abolir las libertades, o puede decidir restablecer las libertades y dar muchas más, o darle autorización a Escocia a que haga un referéndum para separarse. Plenamente soberano. En España no tenemos esa soberanía. En España el soberano es el pueblo español y se expresa su soberanía a través de sus representantes. O sea, quien marca los límites, en todo caso, de la acción del soberano es la Constitución, porque incluso el soberano, que es el legislador, no puede vulnerar la Constitución. Está clara cuál es la vía, entonces. Antes de meternos en Cataluña y en Turquía, ¿qué te iba a decir yo? Sí, me ibas a preguntar sobre Turquía, ¿no? Sí, te iba a preguntar por Turquía. Vale, ya me acuerdo. Pero te lo iba a preguntar de una manera diferente. Hace un par de meses estuvo por Valencia el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Pronunció una conferencia, y yo tuve la oportunidad de asistir, una brillante conferencia en el Ateneo de Valencia, en la que hacía un repaso a lo que él considera que tiene que ser el camino por el que transite Europa en los próximos años. Y él establecía, y es lo que te quiero trasladar, porque dentro de la tesis va incluida Turquía,
a ver qué opinión tienes tú como especialista en la materia. Él establecía 3 niveles, es decir, 3 círculos concéntricos. En el primero estarían los 17, los de la moneda única. Eso sería el núcleo duro de Europa, de la Europa del futuro. Después, el resto de los países europeos en un segundo círculo. Y en un tercero, los países con los que habría que tener una especial relación, que serían Turquía, Rusia y eventualmente Marruecos. Bueno, la teoría de los círculos concéntricos no es de Margallo. Me imagino, pero está muy bien que la utilice. Sí. Es de Winston Churchill y es de los años 40, ¿no? Pues sí que es más. Pero y él hace una definición similar, precisamente poniendo al Reino Unido fuera, en el segundo ciclo, ¿no? Donde el Reino Unido desde fuera apoyaría el proceso de integración europea, pero no se integraría en él. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo, y volvemos a lo que decía antes, la teoría de las 2 velocidades es más simple, ¿no? Hay un núcleo duro de Europa, de una Europa más integrada política y económicamente, de los países que creen en el proyecto europeo. Después hay una segunda Europa de los y el tercer círculo, que es ese y que el no lo tercer explican las 2 ciclo velocidades. serían precisamente esos países con los que se pueden establecer acuerdos de cooperación económica, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho ya existen los acuerdos de asociación, ¿no? Con Turquía, con Marruecos, etcétera. Fíjate que Marruecos en su momento llegó a solicitarle el ingreso en las comunidades europeas, ¿no? Y se le dijo, bueno, pues mire, lo sentimos mucho, pero me temo que usted es África, ¿no? Pero claro, tampoco estaba desencaminado Marruecos en solicitarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que la gente ignora, y es que Chipre tampoco es Europa, Chipre es Asia, ¿no? Turquía tampoco es Europa, Turquía es Asia Menor. Yo cuando estudiaba geografía, que se llamaba esa zona del mundo, se llamaba Asia Menor, ¿no? Sí, señor. Oriente Medio, pues también es Asia Menor, ¿no? Fíjate que Israel, ¿por qué no Israel? Israel juega en los campeonatos europeos de fútbol, de baloncesto, hace poco. Hombre, y en Eurovisión y la gana. Y en Eurovisión y la gana. Y hace poco lo estuvimos aquí en la Fonteta, ¿verdad? Sí, jugando. Sí, señor. A baloncesto, sí, señor. Claro que sí. O sea que, ¿y por qué no? Bueno, por lo tanto, la adscripción geográfica es algo, a veces, como decía Zapatero, discutido y discutible. Pero el hecho real es que efectivamente yo creo que Turquía no es un Estado europeo. Una parte muy pequeñita de Turquía, la que está del otro lado de los Dardanelos, del Bósforo, es efectivamente Europa. Unos barrios de Estambul, como quien dice, pero el resto de Turquía, como ha demostrado el referéndum, en Turquía pura y dura del centro es claramente. Sí, pero ellos insisten en entrar. Asiática. Yo después de este referéndum tan reciente en el que se han recortado las libertades. Es un, ¿cómo diría yo? Es una especie de mantra político que utiliza tanto la Unión Europea para tenerles cerca como el propio gobierno para crear una cierta expectativa de unión, de occidentalidad, etcétera, etcétera. Pero en los referéndums sucesivos que se han ido haciendo... Tú no la ves a Turquía dentro de la Unión Europea. No, Vicente, si te lo voy a decir, en los referéndums sucesivos que se han ido haciendo en Turquía, no con respecto a las reformas constitucionales autoritarias de Erdogan, sino precisamente con respecto a la Unión Europea, más del 60% de los ciudadanos turcos constantemente dicen que no quieren pertenecer a la Unión Europea. O sea, son los propios ciudadanos, no es el gobierno. Una minoría, una élite, efectivamente, de Estambul, académica, de las ciudades, desde Estambul, de Ankara, etcétera, efectivamente quieren ser europeos y participan con nosotros en las actividades académicas, programas Erasmus, etcétera, los vemos en todas partes y son gente muy estimable y que merecen todo nuestro apoyo, pero no representan a la inmensa mayoría de su sociedad y desde luego no representan para nada a su gobierno, que últimamente se ha dedicado a meterles en la cárcel. Ya, pero entonces, de tu respuesta debo deducir que Erdogan se conformaría simplemente con lo de los visados. ¿O que la Unión Europea reconozca los visados? Bueno, vamos a adornárselo un poco. Y dinero. Los visados y dinero. Y a cambio continuará parando la inmigración masiva a Siria. Exactamente, sí, seguirá estando en la OTAN y se sentirán felices y no tendrán que someter a la decisión del pueblo una decisión que no quieren adoptar, que es la de pertenecer a la Unión Europea. Para muchos ciudadanos del centro, de las zonas campesinas, de Turquía, personas que viven en medio de la cultura tradicional, más rancia del islamismo, esa cultura con la que quisieron acabar los militares en su momento, para ellos Europa es el símbolo de la degeneración, del pecado, etcétera, etcétera, como para muchas comunidades islámicas en el mundo. Por tanto, ellos, por cuestión moral, incluso diría yo ética, no quieren estar con esos pecadores que somos nosotros, ¿no? Prefieren mantenerse al margen. Ahora, eso sí, quieren ser bien tratados, quieren tener unas condiciones económicas adecuadas en sus relaciones con Europa, y bueno, y yo eso lo puedo ver con simpatía y lo apoyaría, ¿no? Pero desde luego Turquía no va a entrar nunca en la Unión Europea, en lo que yo soy capaz de prever, lo quiera Zapatero o no, y el problema no es que Turquía no quiera porque no queremos algunos ciudadanos europeos que entren, sino porque no quieren los propios turcos entrar. Eso es lo que no se suele decir y están ahí las estadísticas y los estudios de opinión hechos por la propia Unión Europea y por ellos para demostrarlo.
Hemos rozado el tema catalán, pero no lo hemos tocado. Y bueno, aunque sean un par de minutos más de conversación con Antonio Barcendón, sí que quiero mantener especialmente sobre este asunto. Pero no te voy a preguntar lo que se suele preguntar en estos casos, ni siquiera el paralelismo que tú ya descartabas con el caso escocés. Lo que yo quiero preguntarte es ¿cómo ha ejercido la labor diplomática España para evitar que ningún gobierno europeo recibiera, más allá de lo formal, a los representantes catalanes que intentaban internacionalizar el conflicto? De una manera muy eficaz. Y antes le has mencionado, voy a Margallo. Sí, exactamente, a rendir tributo a Margallo durante su etapa como ministro de Asuntos Exteriores. Él realizó una política muy activa con todos los embajadores, haciéndoles casi cursillos de formación en Madrid sobre lo que tenían que decir. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado un librillo muy interesante, está accesible en Internet, sobre el proceso histórico de Cataluña, la presencia de Cataluña históricamente con el resto de España, lo que significa el proceso independentista actual, etcétera, etcétera. Es un libro que yo recomiendo. Y ahí se han hecho otros folletos, etcétera. Y esta labor muy intensa políticamente del Ministerio de Asuntos Exteriores con nuestro servicio diplomático es la que ha producido este rendimiento, ¿no? Espero que sigan así. Margallo era un hombre, no hay más que oírle y verle para darse cuenta que es un hombre muy impetuoso, tiene mucho carácter. El ministro actual, a quien conozco muy bien y tengo alta estima, de hecho su secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, ha sido un querido alumno mío. Les tengo enorme simpatía, pero son más diplomáticos que Margallo. Señor Dastis, exactamente. Margallo no es un diplomático, es un político de tomo y lomo, mientras que Dastis es un auténtico caballero mucho más fino y moderado. Lo que me sorprende no es tanto el éxito de la acción diplomática, bueno, vamos a ver, no tanto los esfuerzos de la acción diplomática española como que se lo hayan comprado los europeos, que el Dijsselbloem de turno, que algún otro díscolo o poco amigo de los intereses de España no le hayan comprado el discurso a Puigdemont. Pero tú no te acuerdas de Francia, ¿cómo no se van a comprar si está Francia? ¿Y qué quieres? ¿Que mañana Córcega se vaya también? ¿Qué quieres? ¿Que se lo acepte Italia y que se vaya mañana a la Padania? ¿Qué quieres? ¿Que se lo acepten los húngaros y que se vayan las minorías, los rumanos y que se vaya la minoría húngara, etcétera? Si es que tenemos toda Europa así, fraccionada en mini nacionalidades, ¿no? Teóricamente en Europa hay 230 regiones, ¿no? De ellas más de 30 con cierta autonomía política similar a la que existe en España, ¿no? En su momento se hablaba de la Europa de los pueblos. Eso es un remedio de los años 80 y 90 cuando decíamos el pueblo, ciudadanos, etcétera. Pero cuando la gente empezó a entender la Europa de los pueblos con identidad cultural, etcétera, con aspiraciones nacionales, etcétera, no se acabó la Europa de los pueblos. Y entonces pasamos inmediatamente a la Europa de los ciudadanos, que es lo que se habla hoy en día. La Europa de los ciudadanos, la Europa de los pueblos sería un desastre. O sea, nosotros no podríamos llegar a un fraccionamiento terrible de Europa. Pero claro, mucha gente de dice, bueno, pues que el populismo y el nacionalismo se unifican. ¿Tú crees que mañana la señora Le Pen, en el supuesto que ganase las elecciones, iba a aceptar la independencia de Córcega? Mira lo que ha pasado en el último partido con el Lyon en Córcega, ¿no? Sí, que prácticamente se tiraron a matar los hinchas entre ellos. Yo no quiero hacer de adivino ni sugerir nada, pero a mí esto me recuerda a los enfrentamientos en los partidos de fútbol en la antigua República Federativa de Yugoslavia, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la sangre que había en los partidos, en el Estrella Roja de Belgrado contra el no sé qué, no sé dónde? Pues ahí empezó a romperse la República Federativa de Yugoslavia, ¿no? Te lo dicen todos los historiadores. No quisiera que eso ocurriese en Europa y sería terrible. Lo del partido de Lyon el otro día es algo realmente apoteósico. Eso hay que controlarlo. Dos más, prometo que dos más solo, porque todavía estamos en una semana en la que estamos manteniendo esta conversación no lectiva en la universidad y me parece que ya estoy exprimiendo bastante, Antonio Barcendón, es un placer, Vicente, como para alargar mucho más la conversación. Pero dos cosas, ya que estábamos con Cataluña. En el sur, en Cataluña Norte, en el sur de Francia, ¿hay sentimiento catalán? No, en absoluto, como no hay tampoco en el sentido... Bueno, perdona, no es verdad lo que estoy diciendo. Culturalmente sí, es de Languedoc, se utiliza el idioma, por supuesto que sí. Tienen toros y otras cosas que son muy hispanas. Los toros en Barcelona ahora mismo... Sí, pero ahí arriba los tienen. Ya. En Barcelona no, pero allí sí, porque allí tienen otros partidos más razonables gobernando en la región. Y además tienen un prefecto nombrado por París y no un presidente de la comunidad autónoma elegido por ellos. Bueno, por ellos no, por partidos sectarios y antisistema
que son los que le han llevado al poder, ¿no? Esto no ocurre en Francia, y lo mismo ocurre con el País Vasco francés, que se sienten vascos y que incluso algunos hablan el vascuence, por supuesto que sí. Pero no con la intención. Pero no tienen la más mínima intención de buscar con ello una salida independentista, ¿no? En absoluto. ¿No? Es que ni la necesitan ni la quieren, ¿no? La otra, Gibraltar, ¿caerá como fruta madura después del Brexit o no? No seamos tontos, tampoco excesivamente optimistas. O sea, lo de Gibraltar es una patata dura de roer. 300 años de cocción. 300 años de cocción, se le ha pasado el arroz, se le ha pasado todo. Es muy difícil. Yo creo que el proceso de integración de Gibraltar se rompió con la puesta de la verja de Franco, porque hasta ese momento todas las familias, y todavía quedan algunos herederos, eran familias comunes a los dos lados de la verja. No tienes más que ver sus nombres, sus apellidos. La verja prácticamente, de hecho, no existía, y había eso que se busca ahora de la cosoberanía, era una cuestión de hecho hasta que Franco decidió levantar la verja. Franco levantó la verja y lo que ocurrió fue que se perdió el vínculo con la línea y las familias mixtas, y lo que hicieron los gibraltareños fue traerse a gente de Marruecos, o sea, muchos indios y otras minorías que procedían del norte de Marruecos se instalaron allí, y se perdieron esos vínculos nacionales, o sea, con España totalmente. Por lo tanto, habría que volver a abrir la verja y buscar algún sistema por el cual poco a poco, digamos, los ciudadanos fuesen haciendo la política de integración que no logran hacer los políticos, ¿no? Pues casi mejor que un satélite orbitando alrededor del planeta. Hemos hecho un repaso a la situación europea y adyacentes y países adyacentes de la mano de Antonio Barcendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. También tiene la cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho y Política de la Unión Europea, y es miembro, como ya nos ha explicado al principio, del Team Europe, que no es poca cosa. Antonio Barcendón, muchísimas gracias. Ha sido un inmenso placer, Vicente, hablar contigo. Pues ya ven, o mejor dicho, ya oyen. En Europa no todo es Brexit, pero caramba, si condiciona la marcha de los británicos al resto y a ellos mismos. Europa está en una encrucijada de la que resulta casi tan apasionante intentar adivinar el futuro que le espera como forjarlo. Y esto último es tarea de todos, especialmente de los que habitamos este universo universitario. Saludos de Vicente Clement.